esto que he ido encontrando. Les quería decir que si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la mano, abrir micrófono, para que vayamos conversando. ¿Ya? No hay problema con eso, porque como yo ahora no les estoy viendo directamente, no me voy a poder fijar tan claro. Como se ha ido desarrollando también en las otras sesiones, hay un acuerdo de convivencia base para este ratito, que si bien es virtual, es importante siempre tenerlo claro. La idea es una participación activa y que no sea solo un monólogo. Con confianza, no nos conocemos, pero yo les doy esa confianza para poder ir conversando. Siempre la escucha respetuosa a todas las personas que estamos presentes acá, que levanten la manito, ahí Luciano nos va a ir ayudando, que el chat está abierto también para las consultas. Y bueno, al final de la sesión también hay algunas preguntas catalizadoras para ir favoreciendo esa comunicación. El objetivo general propuesto y que ustedes vieron también en la plataforma de la U socioambiental es reflexionar sobre el potencial textil, en particular la cartografía abordada, entendiendo esta cartografía abordada como representaciones espaciales distintas del territorio y que vienen a cuestionar las formas tradicionales también de cartografía ya comúnmente que vemos en los planos y en los mapas, como herramientas metodológicas y también micropolíticas para la construcción de narrativas colectivas, el fortalecimiento de prácticas de cuidado en un mundo que está roto, dicen algunas, bien maltratado, y la acción comunitaria en contextos de conflicto socioambiental. Como les mencioné al principio, voy a basarme en estas dos experiencias en las que he podido trabajar estos 2 últimos años. Situarme, ¿cierto? Ya me presenté yo, me sitúo también como madre, desde ahí tiene mi interés en los cuidados, madre de un adolescente. Me sitúo también en el contexto del territorio en el que yo nací y viví, un territorio que fue colonizado a fines del siglo XIX y que esa ocupación, que en los textos dice pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Pero que se ha ido rebatiendo y cuestionando hacia la ocupación de este territorio, ha conllevado a una serie de transformaciones y experiencias que son diversas y que también son específicas de ese territorio. Desde ahí también me posiciono yo como una persona mestiza, que poco sabe de su, ocuparme, como diríamos acá, de sus antepasados, eh, para entender también que estamos en un contexto racializado. Eh, en, el, en el mapita que se ve en la pantalla, eh, se puede evidenciar como la manchita morada, ¿cierto? Que es el territorio urbanizado de Temuco, ¿cierto? Que es la parte de arriba donde está Temuco y abajito está Padre de las Casas, que es con quien estamos conurbados, que es una comuna mucho más reciente, más chiquitita, pero que hay una movilidad y un funcionamiento conjunto entre ambos territorios. De amarillo pueden ver los títulos de Merced, ¿cierto? Que también esa es una característica de este territorio, que cuando ocurre la ocupación, ¿cierto? Se delimita el espacio de la población mapuche en títulos de Merced. Y que si ven, ¿cierto? La expansión urbana ya ha incluido dentro algunos títulos de Merced y ahí se dan dinámicas distintas del modo de ser, de estar, de vivir con este territorio. También está marcado todo el río Cautín que atraviesa estas ciudades, pero el río Cautín nace más arriba, nace en la cordillera, en las faldas del volcán Villarrica, y atraviesa, o sea, de Villarrica, del volcán Lonquimay, perdón, y atraviesa alrededor de 174 kilómetros hasta llegar a este curso inferior, que son más o menos 35 kilómetros, donde al final de la comuna de Temuco se une, que es la rayita roja, ¿cierto? Es el límite, y se une con el río Cholchol y forman el río Imperial que desemboca en el mar, ¿cierto? Entonces, el río Cautín forma parte de la cuenca del río Imperial. Y también están marcadas los humedales que han sido declarados por la ley 21.202, que es bastante reciente. Sin embargo,
En Temuco son 6 los humedales que están declarados y también hay varios que están en reclamaciones que ingresaron al Tribunal Ambiental y se volvieron a reobservar, que especialmente son el humedal el Antumalén, o sea, perdón, el humedal Chivilcán, eh, y algunas partes del estero Coihueco que se ve acá, que está distribuido, ¿cierto?, en su curso de agua. Otros elementos importantes que no están representados aquí es el Cerro Ñelol y el Cerro Conungüeno, ¿cierto? Entonces ellos son los elementos como naturales importantes que le dan vida a este paisaje, que es un valle fluvial, donde el río Cautín ha hecho lo suyo. En ese contexto desarrollamos el proyecto Cartografía Abordada del Agua, Saberes y Prácticas Comunitarias para el Cuidado de los Humedales en Pedro de Valdivia, que Pedro de Valdivia, si vuelvo atrás, está aquí arribita de la ciudad. Y es un macro sector con características bien particulares, tiene alta presencia de población mapuche, también tiene alta índice de vulnerabilidad. Allá trabajamos, este fue un proyecto que postulamos con colegas de la Universidad Católica de Temuco, un proyecto de vinculación con el medio. Y nuestra propuesta veníamos de distintas áreas, yo de la geografía, compañeras de agronomía, de arqueología y de biología en recursos naturales, desarrollamos en conjunto este proyecto y fue un proceso bien bonito, un proceso extenso que ha tenido lindos frutos porque nos seguimos juntando y hemos formado una agrupación con las vecinas del sector de Pedro de Valdivia que se va a llamar Cartografía Abordada. De hecho, en una semana firmamos la personalidad jurídica. Entonces, eso también lo cuento como un hito importante de esta transformación territorial y que buscamos ir agenciando la defensa de los territorios. Nuestra propuesta para la cartografía abordada del agua viene desde una epistemología feminista y decolonial, utilizando estas metodologías textiles que son los bordados para situar la reflexividad investigativa como eje central, ¿cierto? Que es una de las particularidades y distinciones también de la epistemología feminista. Ir cuestionándonos cómo vamos haciendo todo este proceso y nuestra propia posición, en este caso de investigadoras y de facilitadoras de ese encuentro, reconociendo que el saber no es universal, no es abstracto, emerge desde cuerpos, experiencias, afectos, territorios y relaciones específicas, y que por lo tanto es necesariamente parcial, es situado y es diverso. Aplicamos distintas técnicas, además del bordado, para realizar los talleres, para encontrarnos y dialogar. Y aquí está esta sistematización de todo el proceso de esta experiencia territorial. Realizamos mapeo de actores, mapeos colectivos sobre la memoria de los humedales, realizamos alrededor de 20 talleres de bordado y eso hizo lo suyo en el sentido de que nos conocimos y fuimos generando relaciones afectivas con la gente, con la comunidad que se sintió convocada por este encuentro. Realizamos también distintos recorridos por los humedales del sector, humedales reconocidos, pero también otros que no han sido reconocidos por la ley de humedales urbanos. Eso también fue importante porque fuimos espacializando y dándole nombre a lugares que no tenían oficialmente, digamos, un nombre, pero que sí son conocidos y habitados por las personas de ese territorio. Terminó este proceso con una exposición en la sala de exposiciones de la Universidad Católica de Temuco. De hecho, le invito a que lo puedan ver en el Instagram Cartografía Abordada, que ahí también está todo el proceso. Y es importante igual como esta sistematización para evidenciar que los procesos comunitarios eh, necesitan de harto tiempo. Necesitan de alta voluntad y que eso es distante a los tiempos de la academia, a los tiempos que dan los distintos proyectos, sea de donde vienen los fondos, ¿cierto? Entonces, para poder estar con el territorio, estar con la gente, comunicarse y poder ver desde su visión,
el territorio necesariamente son otros tiempos y que son lejanos al capital. Durante este proceso, como hicimos talleres, recorridos, los talleres de bordado, nos fuimos conociendo y nos fuimos encontrando, fuimos hablando de las memorias del territorio, algo súper valioso de este proceso también es que además de que las personas no sabían, me decían, yo no sabía que esto era un humedal, viví siempre frente a un humedal, pero no tenía idea, entonces ahora sé que es un humedal y por qué es importante cuidar y proteger un humedal. Eh, las personas decían también, bueno, no participaron solo mujeres, pero sí como un 90% de mujeres, pero también decían que el bienestar que les provoca el bordado, ese encuentro. Y eso es algo importante de relevar porque estamos en un mundo muy acelerado y encontrarnos y esa pausa que convoca el textil está descrita en los últimos como artículos desde la academia, esta potencia del textil, pero nosotros antes de leerla académicamente la experimentamos ese bienestar. Eh, muy acorde a los problemas de salud mental también que están ocurriendo actualmente. Entonces las personas evidenciaron ese conocer el territorio, pero ese también sentirse mejor. Y ahí vamos viendo una multiescalaridad. Y esta propuesta también de cuerpo-territorio y territorio-cuerpo. Cómo la importancia de cómo nos vinculamos y nos vamos interrelacionando. Y también con múltiples vidas. El run run que está ahí en la fotito es uno de los más famosos y está aquí. Eh, no sé si se puede ver, pero ahí está el bordado y apreciarlo como una manifestación de ese afecto, de ese encontrarse con los distintos seres y un bordado quien ha bordado alguna vez sabe que es mucho tiempo. Tiene muchos detalles este run run, entonces también es un compromiso y es una responsabilidad. Eh, Estar en un proceso, continuar en el proceso y terminar ese proceso. Otra cuestión relevante de este proceso de cartografía abordada fue el encuentro intergeneracional y yo creo que se ve un poquito en la foto que está bajito a la izquierda, número D, ¿cierto? Que esa es una foto de una de los muchos encuentros que tuvimos y se pueden ver personas de distintas edades y hombres y mujeres. Eso igual es importante y como dice Donna Haraway, hacer parentescos raros, parentescos con el humedal, parentescos con las distintas especies, pero también parentesco de personas que no nos íbamos a encontrar muy probablemente en otro espacio y que se sintieron convocadas ya sea por el bordado o sea por los humedales, ¿cierto? Ese encuentro, esa interacción eh, tuvo consecuencias. Y también pensar que, claro, son, no sé, 20, bueno, fuimos 40 personas de una población mucho, mucho más grande, pero por eso también enunciar en el objetivo lo micropolítico, la importancia de otras escalas, porque igualmente estamos haciendo política, igualmente estamos haciendo educación ambiental, igualmente estamos tensionando ese modelo de individualismo. Por ejemplo, en la foto número F, que dice no más casas sobre humedales, también tiene relación con la construcción sobre humedales, que acá en Chile ha estado muy en boga este último tiempo, eh, sobre qué casas y qué personas son las que viven en las casas construidas sobre humedales, casas que se humedecen, casas que les pasa el agua y que hacen vivir en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ese reconocimiento de la importancia del humedal para las vidas, para prevenir las inundaciones, para la regulación de temperatura, etcétera, y también de cuestionar este avance inmobiliario que ha sido indiscriminado sobre este espacio, especialmente los ecosistemas de humedales. Me dicen, por favor, si hablo muy rápido o cualquier cosa. Eh, y este fue uno de los resultados, que fue un lienzo textil que realizamos
a pura manito, sin ningún tipo de máquina de coser. Mide aproximadamente 2,60 m por 1,60 m. Lleva por título Antes todo era humedal, porque esa fue la frase que fue saliendo todo el tiempo a medida que nos íbamos encontrando con, en los talleres de bordado, y reconocer que antes todo era humedal, es decir, desde el Cerro Ñelol hasta el río Cautín, era un gran humedal con una biodiversidad muy abundante y que la urbanización ha ido cimentando. Entonces, las líneas que lo atraviesan son las avenidas. Esta es una avenida principal que se llama Pedro de Valdivia. Igual fuimos cuestionando a propósito los nombres de este territorio y que se le dan, porque una avenida principal se llama Pedro de Valdivia y ahí están todos los procesos colonizadores siempre presentes. Otra avenida que es Braulio Arenas, Javiera Carrera, Luis Durán. Y acá en la sección derecha tenemos la leyenda, ¿cierto? Que acá en un circulito están identificados distintos tipos de humedales. Acá los cursos de agua, ¿cierto? Que van atravesando esteros. Las calles son las calles principales y se intentó también reflejar estos humedales antiguos, ¿cierto? Que el humedal no es un punto, sino que tiene una zona mucho más extensa y que era aún más extensa y que con la construcción de viviendas se ha ido disminuyendo, pero que todavía resiste. Y acá se pueden ver distintos tipos de humedales, acá abajito, acá arriba el humedal Chivilcán, y lo que más se intencionó, porque esto fue también una práctica libre, como que me llama la atención de dónde yo habito, qué procesos he visto, y así elegir qué bordar. No era un bordado, digamos, con un molde donde todos abordamos lo mismo y fijarnos en la técnica, sino que más bien como en el proceso y que se quiere representar. De ahí se ven distintas especies, por ejemplo, el camarón de Vega, se puede ver el sapito cuatro ojos, un pato jergón, que fue bordada por una niña de 6 años. Eh, Aquí un antes y un después de cómo era cuando yo iba a pasear con mi hijo y cómo está ahora. Lo bordó Emma. Debe tener aproximadamente unos 60 años, entonces se van manifestando esas distintas como interrelaciones humanas y más que humanas también. Y que los humedales no tienen solo un significado ecosistémico, digamos, muy una importancia, sino que también tienen vínculos espirituales, especialmente en este territorio, donde nos hablaban de que antiguamente había pozones y había uñenco, que son palabras en mapuzungún, que es el idioma mapuche de este territorio, del pueblo originario, y que todavía está vivo y está presente, y Uñén Toro, que era el dueño o guardián espiritual, cuidador de ese lugar. Entonces, esos relatos no son solo relatos de libro, digamos, ni ajenos, sino que son relatos cotidianos de este territorio. Y eso es lo que busca en el fondo representar este lienzo textil, esta cartografía bordada. Y por eso esta idea también de buscar otras representaciones que sean significativas, que sean sentidas para las personas que habitan ese territorio. Y no como geógrafa, por ejemplo, y yo necesariamente con un mapa y aquí está, y ubicar, y no todo es un punto y una línea y un polígono, ¿cierto? Sino que va más allá y eso le da otras complejidades. Algo bonito igual abajo, un picaflor que es hermoso, pero no se nota el detalle, que dice a escala bordada 1:24, porque fuimos 24 personas las que bordamos un solo lienzo textil. Eh, También bordamos individuales, como el run run, el pajarito que les mostré hace un ratito, pero el lienzo textil tuvo otro proceso, porque como teníamos que ir colocando luego en conjunto, el lienzo hizo toda la diferencia para conformar la grupalidad, porque nos invitó a vernos hartas veces, a meter todas las manos de poder decir aquí, que va para allá, a colocarnos arriba de la silla, a tomar el lienzo, a pensar en conjunto, porque también esto no estaba pensado, esto surgió con las vecinas de Pedro de Valdivia,
que además son casi todas dirigentes vecinales de sus juntas de vecinos, y que también relevaban eso, decía casi siempre nosotros vamos a capacitaciones, pero a sentarnos y a escuchar un PowerPoint, y la diferencia que es hacer cosas, y hacer cosas que tienen sentido y que te hacen sentir bien también. Entonces también el lienzo textil a lo que iba es que generó comunidad, generó grupalidad, hacer todas algo en conjunto, ¿cierto? Y no solo por separado como pasó en un principio con los bordados individuales. Y quiero leerles esta frase de un libro que encontré, que hay poquito de historia de Temuco y que me llama mucho la atención porque creo que está totalmente vinculada con el proceso que tuvimos en el cartografía bordada, que dice toda la vega, vega un tipo de humedal, estaba bordada con temus, planta nativa muy especial, que bordeaba toda la orilla del río con una serie de mayúsculos humedales tipo gualme y 4 menocos sagrados. Completaban este verdadero santuario mapuche que era el Temuntuco, con un ecosistema exclusivo, con muchos tipos de flores, las cuales todas eran medicina mapuche de alta calidad. Ahí hay palabras de mapuzungún como menoco, por ejemplo, que se les asimila como humedal, pero con la distinción de que tiene también una connotación espiritual, como contaba con uñén asociado con plantas medicinales, y que hablan, como por ejemplo es el agua, ¿cierto? En Mapuzungún. Entonces, como hablaba de que en realidad todo este territorio, sí, antes todo era humedal, pues era un gran humedal, con Temu, que de ahí viene la palabra del nombre de la ciudad, de Temuco, ¿cierto? Que en el fondo es como eh, Temu, agua estéreo del Temu, de esa planta específica que ya quedan solo algunos individuos y que han eliminado casi completamente, y eso es algo muy triste también. También la importancia de la toponimia o de la hidronimia, que en el caso de este territorio y en realidad del gran territorio de Gualmapu, que es de Concepción, o sea, de Concepción de Copiapó al sur, la toponimia nos va diciendo las relaciones con el territorio. Y bueno, alguno como sistematización de resultados de este proceso, que la cartografía abordada, encontrarnos a abordar con un sentido, nos ha permitido la reconstrucción de la memoria territorial, identificar humedales visibles e invisibles, incluyendo algunos no reconocidos oficialmente, esta producción de cartografías bordadas, ¿cierto? Que también se asocia con esta tecnología del bordado, más de 20 piezas textiles y un lienzo colectivo que representa el territorio desde la experiencia vivida, sentida y percibida también. El fortalecimiento del tejido social, ha consolidado un grupo diverso, intergeneracional, vinculado al cuidado de los humedales. Ya ninguna de las vecinas es indiferente a lo que pasa con los humedales, y tenemos un grupo de WhatsApp donde nos estamos enviando siempre diferentes noticias y cosas, y creo que eso es súper importante, porque antes eran invisibles para ellas y ahora son importantes para ellas. Aumentar la sensibilidad hacia la valorización de los humedales, reconocimiento de su valor ecológico, cultural y cotidiano, y la articulación de la comunidad con la universidad, ¿cierto? Que también es un debe que tiene la academia, cómo se vincula con los territorios, no solo yendo a estudiar los territorios, sino que a estar con los territorios, la generación de conocimiento situado y aporta a la discusión local sobre la protección de los humedales, que como les decía, en Chile está haciendo bastante, está en la palestra actualmente, sobre todo con el cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar con estos humedales? Se está revisando la ley también, la caracterización de los humedales, etcétera. Entonces, a esta escala, que es una microescala y que asociamos con una micropolítica, también puede tener alguna incidencia. Y específico, como los bordados como una metodología, donde el textil actúa como un lenguaje que es accesible, que permite comprender y representar el territorio desde la experiencia cotidiana, accesible en el sentido de que no es necesario que hayas sido bordadora en tu vida, ni que hayas tomado algún curso,
pero la mayoría de las personas, hombres y mujeres, hemos bordado alguna vez algún botón que se cayó, ¿cierto? O ver algo que, no sé, con una basta de algún pantalón, por ejemplo, o algún disfraz para el colegio, etcétera. Entonces, nuestro vínculo con los hilos y con las agujas se da casi de manera cotidiana, o sea, y natural, y, y no, esto no fue como un aprender en conjunto. Yo también comencé a bordar en pandemia y no es que sea una bordadora reconocida, etcétera, pero sí me he dado cuenta que propiciar ese espacio para bordar en conjunto tiene una potencia importante y transforma este conocimiento en un vínculo afectivo y fortalece el cuidado de los humedales. No necesariamente lo afectivo, entendiendo, no sé, porque si seamos mejores amigas o amigos, pero nos cuidamos, ¿cierto? Nos interesamos por la otra persona y ahora igual se formó una red donde si alguna persona, por ejemplo, una vecina tuvo problemas y el otro día, nos podemos apoyar mutuamente. También que la práctica textil facilita estos encuentros horizontales que muchos se declaran discursivamente, pero que no siempre pasan en la práctica, donde estos distintos saberes dialogan y se reconocen, ¿cierto? Donde el conocimiento académico o quienes pudimos estudiar en la universidad no van como más o superiores a esas otras formas. De hecho, se nutren en su mayoría por las experiencias cotidianas de las personas. El bordado colectivo activa memorias e identidades territoriales, surgió también mucho en la discusión, humedal, menoco, qué es el ser mapuche, por ejemplo, qué es ser una persona cuidadora, se dieron esas discusiones también, y cómo fue el proceso también de ocupación de este territorio, que también es bastante desconocido. Como hablamos acá, a veces sabemos más de Roma y Grecia y poco sabemos de la historia propia de este territorio. Y que desde lo lento y lo manual el textil impulsa formas de cuidado sostenidas y sensibles y a la vez comunitarias. Ahora voy a partir con la otra experiencia, no sé si hay algún comentario hasta ahí. Menos en el chat, solo han habido comentarios de que es un hermoso trabajo el que han estado haciendo y que va todo muy claro en la presentación. Ah, ahora Ya. está Mm, Karina, que levantó la mano. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, súper lindo el trabajo. Me hizo recordar de alguna vez alguna actividad como el año 2014, que también hicimos una cartografía similar, pero con decoupage, con un grupo de, un club de adultos mayores, mujeres principalmente, que ellas hacían decoupage y hacían como diferentes técnicas manuales. Entonces como que verlo aquí fue súper lindo igual porque fue recordar un momento donde, como tú explicas, no solo es lo que queda ahí, sino que todo el proceso, hay un proceso de educación como súper importante. En el proceso la gente empieza a darse cuenta de lo que existe en el territorio y eso no cambia nunca más. O sea, lo que ellos ya conocen solamente va en crecimiento. Así que súper lindo la técnica, súper bonito el trabajo y de verdad que es súper, eh, como, por decirlo de alguna manera, como importante, relevante que la gente conozca en el territorio eh, mm, de alguna forma como más práctica desde lo que ellos ya saben hacer. Así que, no, súper lindo, me emocionó verlo, mm. fue súper lindo. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Mm. Gracias, Karina. Felicitaciones por el trabajo, porque es largo trabajo. Mm. Gracias, gracias por las palabras, por reconocerle qué bonito que como que te hayan transportado, transportado Mm, a ese momento. Em, sí, el hecho de, es como un, no, yo no tenía, o el grupo no teníamos mucha expectativa con respecto a, a cómo iba a ser el proceso de cartografía abordada. De hecho, decían, nadie entendía que era una cartografía abordada del agua. Entonces, y se fue dando, como que fue fluyendo y eso también es bien bonito, dejar que el proceso también siga su curso, sin esta idea tan como cuadrada o establecida.
y las propias personas que participaron eh, pusieron ahí a disposición todos sus conocimientos materiales y sus experiencias, y así se pudo llegar a como el proceso final, digamos. Claro, es un desarrollo al final que se va dando en el camino, o sea, es un proceso que se va dando, se va desarrollando y como tú bien dices, uno nunca sabe cómo va a terminar, porque no sabe cómo como el resultado final y después mucho, mucho, mucho más emocionante, porque de verdad el resultado es quizás más de lo que alguna vez no pudo haber puesto como expectativa, como obviamente porque uno tiene que obtener un resultado cuando ejecuta alguna actividad en el territorio, pero yo creo que siempre supera esos Mm. límites. Así que súper lindo. Gracias. Sí, supera esos límites y sobre todo porque ahora se va a constituir este grupo. Ya vamos a poder, de hecho adjudicamos otro proyecto, entonces vamos a hacer un herbario textil de las hierbas medicinales de los humedales. Entonces vamos a seguir profundizando y eso es bonito, pues que vayan pasando cosas que estén en movimiento y nos hace bien a todas. No sé si hay otra pregunta o comentario. Sí, sigo nomás. No, no hay más preguntas. A ver. Ya, ya, entonces A ahora ver. voy con esta segunda experiencia. Había una Eh, pregunta, Daniela, de Polet, que preguntaba que a qué fondo postulaba en el chat. Ya, el de cartografía abordada fue un fondo de vinculación con el medio de la Universidad Católica, chiquitito, de 3 millones. De hecho, el proyecto en sí fue más plata fue como todos materiales en realidad. Eh, pero hay otros fondos que dan más recursos. De hecho, eso igual es un tema, pues, la precarización del trabajo comunitario, porque si bien lo postulamos de la U, eran solo 3 millones, éramos 4 personas y nos fue como con honorarios. Y fue un trabajo de un año aproximadamente. Sí, ahí tenemos que ser personas muy creativas para ver de dónde sacamos recursos. Em, ya, esta segunda experiencia, que está asociada a las prácticas discursivas de cuidado del río, está vinculada a la tesis que estoy desarrollando de mi investigación doctoral. Eh, Esa imagen, esa foto es de unos estudiantes, con el permiso de ellos, ¿cierto? Y de una agrupación eh, que cuida el río, ¿cierto? Que elaboró ese cartel, ¿cierto? Y les tomamos esa fotito. Eh, el río Cautín es un río principalmente de origen fluvial, así que por esta lluvia que estamos enfrentando el fenómeno del niño acá, ha aumentado harto su caudal. Eh, y esta investigación nace porque yo también participo en una agrupación de cuidado de la naturaleza en general, que es Mujeres Ambientalistas. También formo parte de una red de organizaciones socioambientales de acá, de este territorio, y nace de cómo viviendo, cómo me encuentro con el río, porque yo me crié acá, pero yo nunca fui al río. Temuco no se reconoce como una ciudad de ríos, a diferencia de otras ciudades, y me cuestioné mucho por qué pasa eso, por qué no nos vinculamos con el río, y cómo es que el río está siendo tan maltratado en distintos aspectos y hay personas que lo cuidan y que dedican la gran mayoría de su tiempo libre, digamos, del trabajo remunerado en cuidar el río. Ese fue como el proceso que también yo creo que es importante cuando se realiza investigación, decir cómo es que se fue desarrollando, cómo llegué a eso. Eh, este río Cautín eh, está enmarcado en este contexto histórico-político que les mencionaba en un principio, ¿cierto? Cómo se asienta la ciudad colonial a través del proceso de ocupación de la Araucanía y cómo comienza este proceso de ocupación y desarrollo urbanístico a darle esta espalda al río.
espaldas al río ha sido una frase que han utilizado muchas de las organizaciones, pero que en el fondo voy viendo quién le da la espalda la ciudad en general, pero la ciudad materializada en quienes toman las decisiones en el fondo del desarrollo urbanístico. Sin embargo, las empresas no le dan la espalda, las empresas lo miran directamente. Directamente cuando van a extraer áridos del río, lo miran directamente cuando vierten sus líquidos contaminados hacia el río, ¿cierto? Entonces, ahí depende de dónde se mire. Este río Cautín, que no se sabe muy bien el nombre, el río en Mapuzungún, el Leufu y Cautín lo he encontrado en mapas antiguos como Cactén. Algunos dicen que está asociado a donde habitan muchos patos, pero como patos cague, que esos patos ya no están, no existen. Algunos hablan del río donde hay rocas filosas, que también hace más sentido a al curso superior del río, más cercano a la cordillera de Cuelacautín, pero no hay un solo significado del río. Eh, Está sufriendo diferentes presiones antrópicas, presiones en el fondo ligadas a la actividad humana, como la expansión inmobiliaria, donde se ha como estrechado todo ese territorio fluvial del río, entendiéndolo como un cuerpo que se mueve, que baja y que sube, ¿cierto? Y que tiene dinámicas diferentes según la estacionalidad. Nosotros vivimos en un territorio, en una latitud que tenemos las 4 estaciones y son bastante marcadas, cada vez menos por el cambio climático, pero también bastante marcadas, y donde la cantidad de agua de ahora en invierno es mucho más que en verano. Entonces, un territorio que se mueve, el río no es solo una línea, sino que es todo un territorio fluvial, y la expansión inmobiliaria lo ha ido estrechando cada vez más, donde han sacado extracción de áridos. La construcción de estas defensas fluviales también ha contribuido a estrechar el territorio fluvial del río. Ya no hablamos de microbasurales, sino de verdaderos macrobasurales en la ribera del río, que generan distintas afectaciones en el río en sí y también en los humedales. Y eso también ha generado transformaciones en la relación de la comunidad con el río. ¿Por qué nos vemos el río, no nos acercamos del río? Alguien de Temuco no sabe dónde bajar el río, cómo llegar a tocar el agua, ¿cierto? Solo las personas ribereñas, digamos, que viven borde río, que además son las poblaciones más precarizadas, han ido construyendo distintos accesos que las defensas fluviales impidieron. Y aquí es que resalto la agencia de las organizaciones comunitarias que han realizado diversas actividades para la protección y el cuidado del río, principalmente autogestionadas, también en colaboración o en demanda hacia la institucionalidad. Su participación en distintos procesos formales de participación ciudadana para lograr incidir eh, en cómo se realiza este desarrollo urbanístico. Y el río Cautín no solo como un curso de agua o un cuerpo de agua, sino como un ser vivo. Eso es lo que yo he ido viendo en este proceso, entre las relaciones de las personas con el río. El río Cautín como un lugar ceremonial para la cultura mapuche, un río Cautín como que nos ayuda con la temperatura. Decían las personas que sería en verano cuando hay a veces 35 grados en el río Cautín. El río Cautín que me da bienestar emocional y físico, que si yo tengo pena voy al río Cautín, si tengo alegría y me junto con mis amigos también voy al río Cautín, reconocido también como hogar de múltiples especies. Esas son fotitos del río, ¿cierto? Que un martín pescador, una garza, eh, una pancora, una serpiente, una culebra, también son habitantes del río y esos se pueden ver, pero hay muchos más que no se pueden ver, como lo espiritual, por ejemplo, un río Cautín que también nos da los materiales para la construcción de los caminos, por ejemplo, con los cantos rodados, un río Cautín donde puedo realizar actividades de recreación,
pajareo, por ejemplo, observación de aves, donde también hace un tiempo está la agrupación de kayakistas realizando actividades, trekking, caminatas, etcétera. Entonces, un río Cautín múltiple, y no como un qué, sino como un quién. Esta es una cita de uno de los cuidadores del río que dice: si el río está saludable, está limpio, no está explotado, es un buen indicador. Si tienes un río saludable, tienes gente que está alrededor y es saludable, por razones obvias. También esto nos muestra esta relación de interdependencia de nuestro ser con donde habitamos. Y que si el río está bien, nosotros vamos a estar bien, pero si el río está mal y maltratado, nuestra vida tampoco va a estar bien. En esta lámina, eso que comenté al principio de esas presiones antrópicas están representadas y que se muestran como un maltrato y como heridas del río. Y ya vamos pensando este río como un ser vivo, como un gran cuerpo territorio, con el que también estamos constantemente interrelacionados. Se puede ver la basura, por ejemplo, acá, ¿cierto? Esta foto está tomada con un dron y es inmensa la cantidad de basura. Acá hay otra foto de la basura, acá hay una foto de los vertimientos de la planta de tratamiento de aguas servidas. Y acá hay una foto que esta es de Google Earth, que cuesta más llegar, donde han realizado extracción de áridos. Actualmente la extracción de áridos no está permitida, sin embargo, como nadie fiscaliza, siguen realizando extracción de áridos, cambiando el curso del río, cambiando el caudal del río, realizando pozones, sacándole todo el suelo al río. Para los que no son de Chile, ahí estamos donde estamos ubicados, ¿cierto? Ahí en el punto rojo. Este es el mapita de abajo de ubicaciones de la subcuenca. Y acá arriba se busca representar todas estas heridas del río Cautimpo. En rojito están donde hemos ido identificando los macrobasurales. Han ocurrido también incendios, porque la ribera del río, especialmente lo que he ido viendo con el proceso de la construcción de las defensas fluviales, porque habían muchas inundaciones antes. Se construyeron en la década del 90 estas defensas, pero estos enrocados no consideraron el vínculo de las personas con el río, distanciaron con el río y también y fueron sacando todo el bosque nativo que estaba asociado a la ribera del río. Algunos árboles quedan, como ejemplo boldos de 300, 400 años, que si alguien viene a Temuco lo puede ver en el Parque Isla Cautín, un parque que ha ganado hartos premios, y que está al lado del río, pero que no tiene salida al río, que no mira al río. Eso también nos dice cómo la ciudad mira y se desarrolla eh, sin el río, sin considerarlo. También se pueden ver los camioncitos que buscan simular la extracción de áridos, donde se da más potentemente y donde se dan los vertimientos también de aguas contaminadas. También pasa acá que si bien hay una calidad y una normativa que se supone que los informes dicen que la cumplen, la planta de tratamiento de aguas servidas, resulta que también están los aliviaderos de tormentas, que cuando llueve mucho abren solamente las compuertas para que no haya inundación y ahí tiran todo nuevamente al río. Entonces, ¿cómo es posible? Y me dicen las propias personas que a estas alturas y con esta tecnología y con el cambio de alcantarillado que ha tenido la ciudad, todavía se tenga que hacer esta idea de aliviamiento de tormenta y no se piense que estamos ubicados en un territorio donde llueve harto, ¿cierto? Y entonces todavía, o sea, para mostrar que hay mucho maltrato con el río y, y se dan una serie de consecuencias, por ejemplo, esa imagen que está acá, que muestra los tubos donde está saliendo agua contaminada, eso está en una comunidad mapuche. Entonces también aquí hablamos de racismo ambiental. Todo el agua cochina de toda la ciudad, si bien esa agua que pasó por un tratamiento, cuando uno está ahí hay un olor como, no sé si es a cloro, pero es como un químico súper fuerte. Y la gente denuncia ahí que están teniendo problemas de salud y nadie hace nada. De hecho, la Aguas Araucanías desvió este curso de agua, no es el curso central del río. Y el problema es que en verano no hay un caudal mínimo que pedía, según la legislación, de 1 metro, y el agua cae a un lodo pantanoso. Entonces está expuesto, toda la población ahí está expuesta.
Y eso ha generado también que las personas ya no se pueden bañar en el río, ya no pueden hacer su ceremonia en el río, los animales no pueden beber agua del río. Y estamos hablando solo de la salida de Temuco, no como algo alejado, pero sí algo que no se ve y que nadie sabe. ¿Qué nos cuestionamos cuando el agua sale de nuestra llave, pero hacia dónde va todo el agua contaminada? Entonces se dan estos procesos también de un racismo y un clasismo ambiental, porque toda la ribera del Cotín también, como decía, es de población vulnerable, precarizada, y hay muchos campamentos que también están ubicados al borde del río Cautín y que han ido aumentando luego de la pandemia por COVID. Y esas son las personas que están expuestas. Las personas de acá arriba no están expuestas directamente o tan directamente a estos problemas. Eh, entonces, pensar este río, el Leufu, como un agua, cuerpo, territorio, como lo propone Sofía Saragosí. Ese vínculo que tenemos en nuestra práctica, en nuestra cultura también con el agua, y pensar el territorio no solo como literalmente como tierra, sino que también como estos espacios acuáticos, dice ella, ¿cierto? Entonces, que no es solo este cauce principal, sino que es toda una forma de vivir junto al río que se transforma luego en territorialidades. Y lo que he ido viendo es cómo se transforman cómo los cuidados generan territorialidades ribereñas. Eh, y que eso es algo importante porque al ser una territorialidad yo tengo una gestión, yo hago un uso de ese territorio, genero una demanda, lo ocupo y también exijo, ¿cierto? Lo controlo y ahí hay una serie de consecuencias. Pensar en este río como agua, cuerpo, territorio que va recibiendo y acumulando este trauma de la expansión urbana, que es casi invisible tras esas defensas fluviales. Es cierto que nos separaron del río y con el río. Aquí hay algunas imágenes de estos cuidados, a propósito que el lema central del abuso socioambiental era los cuidados, pensar los cuidados como todo lo que hacemos para sostener y mantener las vidas. Y a mí me gusta mucho una propuesta de María Puig de Belacasa, que ella habla de los cuidados en tres dimensiones, eh, el trabajo y lo laboral, entendiendo como esta distinción del trabajo pagado y no pagado, y esta tradicionalmente feminización de las labores de cuidado, ¿cierto? De lo doméstico privado, que no son valorizados y no son remunerados, pero también ir avanzando hacia un cuidado que rompe estos límites también de público-privado y que son cuidados de este territorio que habitamos. Otra dimensión es los vínculos afectivos que se tienen con el lugar que nosotros habitamos, pero también cómo nos afectamos con ese lugar. Si el río está triste, está maltratado, está cochino, eso también me afecta. Entonces también me dejo afectar por el río. Pero también tengo un vínculo con el río de querer verlo bien. Y en la otra dimensión es la ético-política y cómo vamos buscando distintas estrategias para el cuidado de los ríos. Y acá quise colocar un poquito de todas, como las reforestaciones, los distintos encuentros de limpieza, hacer educación ambiental, deporte y cuidar el río, cuidar una planta, por ejemplo. Siempre hablo de mi compañera la Consuelo, que es una huella y le fue a colocar una malla para las heladas, ¿cierto? Un bosque nativo necesita las plantaciones de nativos necesitan cuidados, especialmente en los primeros años. No es llegar y plantar, y muchas de las instituciones llegan, vamos a plantar 200 árboles y nunca más los fueron a mirar, ni a regar, ni a nada, y esos árboles se murieron, no aguantaron el verano. Entonces, los cuidados son cotidianos, son constantes. Y también son estar con el río, por ejemplo, aquí haciendo sopaipillas al lado del río, eh, conversarle al río, visibilizar el río, la práctica de ceremonias, está acá abajito que es un sendero, como no hay institucionalmente eh, cómo llegar al río, no hay una infraestructura asociada ni nada, la gente ha tenido agencia en poder crear todo esto que estamos mirando, entre eso distintos tipos de senderos y acceso. Algo importante, por ejemplo, es que casi en la mitad de Temuco construyeron una gran carretera al borde del río y no tiene ni un solo cruce peatonal al río. Entonces, la gente tiene que cruzar corriendo.
y obviamente es súper peligroso y no todos pueden cruzar corriendo. De hecho, en uno de los talleres de bordado hubo algunas vecinas que no pudieron cruzar porque no podían correr. Entonces, también es capacitista. Y aquí, volviendo a los textiles, para ir reconociendo estos vínculos con el río, también desarrollé 5 talleres de bordado para poder representar estos vínculos y ahí se puede ver, son más de 30, estos son algunos nomás, pero de volver a nadar con el río, de los temus y los arrayanes que ya no existen, que también están representados acá, de los distintos animales, acá igual está representado como ese enrocado, volver a meter los pies al río, igual es algo importante, todavía hay mucha gente que se baña, pero está ese como discurso general de que vamos a salir con tres ojos si nos metemos al río Cautín. Y es parte de la cotidianidad, especialmente de las personas que no pueden salir a vacacionar lejos, de las vidas que sostiene el río, el puente, todos los sauces, antiguo, como ya se ha ido transformando este paisaje. Acá la bandera mapuche también representa esta territorialidad y el sueño de cómo queremos, aquí habla del humedal que es del río Cautín, cómo nos gustaría que fuera, en vez de toda esa basura tirada, cómo nos gustaría que fuera. Entonces aquí nuevamente como esas potencialidades del textil para favorecer los cuidados, primero como un gesto inicial encontrarse con el río. En mi caso fue a través de una compañera que me enseñó a observar aves y ver me sorprendí con su hermosura, como dice Rachel Carson, ¿cierto? Esa capacidad de sorprenderse, más que saber nombres científicos, etcétera, sino que de maravillarse con la vida. Y ese distinguí que fue como el encuentro con el río. Hay distintas formas de encontrarse. Hay gente que nació cerca del río, hay gente que por el trabajo tuvo que ver el río, por los estudios, etcétera. Entonces, como paso primero, encontrarse. Porque ya no está siendo solo necesario conocer para cuidar. Y ahí vi también que hay algo entre medio. Yo si conozco, no necesariamente voy a cuidar, generar prácticas de cuidado. ¿Qué me hace cuidar ese vínculo? ¿Cómo iba generando ese vínculo con el río? Eh, el 2 es las tramas invisibles de interdependencia que se pueden ver en los textiles, ¿cierto? En quiénes son las que yo busco representar, pues generalmente son las aves, aquí tienen un papel protagónico en estas tramas de interdependencia, pero también lo espiritual. Algunas otras dimensiones del bordado que aparece como técnica y también como tecnología textil, como dice Tania Pérez Busto, como una producción de arpillera, pero también producción de conocimiento, de memoria y de relaciones territoriales. Y una metodología que es afectiva, que es horizontal y que es situada. También para hacer encuentros, talleres, hay que crear toda una atmósfera del trabajo. Entonces, también visibilizar esas infraestructuras invisibles del cuidado, desde la vecina que llegó con un queque que hizo la noche anterior, desde tener el espacio calentito, cómodo, ¿cierto? También visibilizar a quienes cuidan, porque quien cuida a los que cuidan, ¿cierto? Estamos como sociedad muy al debe también con eso. El 5 es hacer parentesco, ¿cierto? Lo mismo que el que me pasó con la cartografía abordada se repite aquí. Nos juntamos diferentes tipos de personas de distintos territorios dentro de la ciudad de Temuco, de distintas edades, con distintas trayectorias, ¿cierto? Y sobre todo así interesante que se han juntado distintas personas de organizaciones y se están conociendo. Y eso igual para fortalecer el trabajo de cuidado del río. Y como diálogos teóricos, ¿cierto? Lo nombraba la Donna Haraway, a la María Puig de Belacasa, a la Elvira Espejo también con esta idea de crianza mutua y de relación de interdependencia que tenemos a quienes nos proveen. En el caso de ella habla, ¿cierto?, del textil y cómo el cuidado de la alpaca o llama, olvidé cuál de las dos, pero yo crío al animal y él también me cría a mí, él me da la materialidad para yo poder estar bien, ¿cierto? Y el río también, el río también nos cuida y así nosotros también los cuidamos.
Y como para poder conversar en este ratito que nos queda, pensaba en algunas reflexiones conjuntas, a quién o qué cuido y quién me cuida a mí, con esa apertura, ¿cierto? No solo pensando en, eh, podemos pensar en infraestructuras, podemos pensar en personas, podemos pensar en animales, etcétera. Otra pregunta, ¿qué nos enseñan los bordados, los textiles sobre los cuidados? ¿Qué cuerpo de agua es importante para mí, para ti? ¿Cómo está ese cuerpo de agua? ¿Y qué le dirías si le hablas a ese cuerpo de agua? Y finalmente, ¿qué puedo hacer para cuidar los humedales y los ríos? Queda abierto el micrófono entonces para que podamos conversar este ratito que queda. Muchas gracias, Daniela. Bueno, reforzando ahí tu invitación, invitarla a todos quienes quieran participar, pueden levantar sus manos, abrir sus micrófonos, em, para que podamos ir haciendo esta reflexión conjunta. Preguntas, experiencias, comentarios, cómo mejorar todo. Lorena tiene la manito arriba, creo. Sí. Yes. Sí. Hola, súper agradecida por la clase, me maravilló profundamente. Yo soy amante de los humedales, pertenezco a la Red Plurinacional de Humedales de Chile y también a la Red Ecoambiental de Pirque. Me emocionó ese telar, esa construcción que hicieron con las manos, Mm, ese pajarito siete colores que es mm, maravilloso, lo encontré muy, muy lindo. em, y creo que, a ver, desde la mirada que uno hace más científica de lo que es la cubeta, el río, el mismo humedal, los ecotonos, etcétera, etcétera, la flora, la fauna, la funga. Es maravilloso saber que desde los territorios se pueden levantar cosas tan lindas, tan nobles y que distingan tanto lo que es el amor por la naturaleza. Así que súper contenta, feliz, de verdad, felicitaciones. Me encantó, de verdad, lo vi desde otra mirada. Así que mm. muchas gracias. Eso. Gracias, qué lindas palabras. Y la red también le admiramos mucho y les vamos siguiendo en redes. Ay, porque están pasando tantas cosas ahora con los humedales y aquí también se están dando tantos procesos con los distintos, como hay retrotraimiento de algunos, eh, y está siempre en cuestionamiento. También poco accionar desde la institucionalidad, digamos que la municipalidad, la ley también deja como bien laxo cómo cuidamos los humedales una vez que están declarados. Entonces, estamos ahí siempre con harta incertidumbre. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, porque de verdad es algo que está incierto. Hay una nueva guía, hay un proyecto nuevo de ley de humedales, está el tema del SVAP. Mm, Pero yo creo que desde nuestra visión, tanto como la cosmovisión mapuche, el amor por la naturaleza lo tenemos adentro. Y ustedes lo demuestran tan bien simplemente con un bordado y con el mejor amor por la naturaleza. De verdad, de corazón, gracias porque lo representaron tan bien lo que es antes, el ahora y el después, que de verdad felicitaciones, de verdad me siento así súper honrada, honrada de poder ver el trabajo que ustedes hicieron. Eso, y muchas gracias. gracias a ti. Karina, Sí, hola, hola Daniela.
Bueno, me sumo igual a las palabras de la compañera anterior. A mí me maravilla tu trabajo. Tuve el placer de poder verlo en vivo en la exposición que hicieron acá en la Católica y la verdad que es algo que te deja sin palabras. El, el ver ese nivel de detalle que hay en el bordado que en realidad uno como que no se imagina lo grande que es. Como, bueno, dijiste que mide como 2 metros, pero claro, el verlo en vivo y poder también tener como la experiencia de tocarlo, porque es más allá de lo que transmite visualmente, sino que es toda una experiencia el poder tocarlo, claro, el pensar en todo ese proceso, todos los meses y personas, manos que estuvieron ahí trabajando en ello, creo que es algo invaluable. Y bueno, leyendo aquí las preguntas que tienes en tu presentación, el qué puedo hacer para cuidar los humedales y los ríos. Bueno, desde igual destacar la estrategia que utilizaste tú, yo creo que es lo más como, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, pero como significativo de que en realidad eh, claro, no es solo una exposición, no es que te estén comentando y dando datos de los humedales, de cómo cuidarlos, de la historia, de la importancia que tienen, sino que el involucrarnos con las historias de las mismas personas que habitamos los humedales, de repente sin ni siquiera saber qué era un humedal, qué es un humedal. Y, y claro, el qué puedo hacer, yo creo que simplemente poder visitar más estos espacios y quizás ir con alguna bolsita, hacer como estas recolecciones de basura o de colillas, llevar a personas que también yo creo que puedan tener esa como sensibilidad en esos espacios y a las que no también poder comentarles la importancia de estos espacios. Me llegó mucho igual esa frase que pusiste en una de las diapositivas, de que si en realidad el río está bien cuidado, significa que las personas que están alrededor también están bien cuidadas. Creo que eso es algo muy, muy cierto y nos falta eh, más visibilidad en esto, así que es profundamente agradecida y pura admiración a tu trabajo, Daniela. Muchas gracias por la presentación, igual estuvo todo muy, muy, muy bien. Así que muchas gracias. Cari, gracias, gracias. Sí, acá no sé si hay otra manito que en el chat igual dice que la manera más próxima podría ser para cooperar con nuestros ríos, humedales y naturalezas, accionando desde lo cotidiano y formar redes con personas que piensen igual que uno para protegernos y motivarnos entre nosotros. Y eso igual lo considero súper importante, que es un poco lo que, bueno, con Cari somos compañeras de mujeres ambientalistas. Y, y eso ha sido igual súper importante para no perder la esperanza, trabajar en conjunto, si bien no tenemos que pensar en todo aspecto igual, sí ser compañeros, compañeras con ese propósito, que es bien sentido también. eh, y que se siente también ese protegerse, motivarnos entre nosotros. Y que es súper necesario hacer comunidad eh, para entre sobrevivir y luego intentar transformar todos estos maltratos. Creo que es la base comunicarnos eh, y hacer intencionar estos encuentros diversos. El Iván habla sobre los derechos del río, como está pasando en el río Biobío. Lo que no sé si estoy tan al tanto, pero yo entiendo que está esa propuesta, pero no ha cambiado algo. Bueno, aquí Luciana de abogado, legislativamente sobre los derechos de un río, por ejemplo, frente a la Constitución.
¿cierto? Entiendo que eso todavía no es real, como en Ecuador, por ejemplo. Entonces, si bien los debates que yo he podido participar es como esta diferencia entre, o sea, como humanizar entre toda la naturaleza y cómo llevamos a nuestro propio sistema legislativo otras formas tan diversas. Es como pensar que tenemos que legislar para proteger un bien en lo espiritual. Por ahí he visto esos como debate, cómo se inserta esto con otras ontologías y otras formas de ser y entender el mundo dentro de una institucionalidad estricta cuadrada. Eh, Creo que si bien entiendo ese cuestionamiento, todo lo que sirva para el cuidado y la protección eh, podría ser beneficioso. Eh, lo que yo he visto que también pasa tanto discursivo, pero en la práctica bien poco, como esto de la fiscalización. Por ejemplo, tengo entendido que acá hay una persona que fiscaliza para toda la región, creo. Entonces es absurdo, o sea, pasan cosas y después si vino un camión tolva y se llevó toneladas de áridos, no hay mucha vuelta atrás. Si cortan el bosque, no hay mucha vuelta atrás en estos tiempos, digamos, en nuestra escala humana. Entonces, creo que falta a mí me parece, no me gusta, digamos, y me parece complejo y no divertido, pero el tema de la institucionalidad creo que es clave para poder hacer un tipo de resguardo que perdure más que nosotros en esta tierra. No sé si se entendió, pero tampoco es algo que tengo tan, tan claro porque no hemos vivido la experiencia igual. Mm. Queda también otro comentario en el chat, Daniela, Mm. de Tamara, em, sobre que indica que ella participa también en un colectivo para la defensa del río, donde también llevan actividades en el territorio, jornada de limpieza, incidencia, actividades recreativas con la comunidad. Sin embargo, no siempre la comunidad participa. Mi pregunta es, ¿cómo mantener la participación de las personas durante el tiempo? Es una gran pregunta porque es difícil. Es difícil. Lo que yo he podido ver, por ejemplo, ahora con la investigación, em, me he comunicado con personas que cuidan el río hace 20 años. Eh, entonces han tenido distintos procesos, pero se mantienen, po. Y gente va y viene, pero a veces me ha pasado que solo es una o dos personas la que tienen tanta convicción y sobre todo ese vínculo con el territorio que es parte de su vida. Entonces no es que voy a la actividad puntual de limpiar, sino que es la cotidianidad. Y eso transforma. Y la gente en general va fluctuando y va variando de acuerdo a los tiempos disponibles, a la priorización que puedan realizar, porque pasan distintas cosas, ¿cierto? La propia vida de todos. Pero creo algo que puede servir y motivar es hacer cosas diversas para intentar lograr distintos grupos, con las juventudes, con las niñeces, ¿cachai? Con los adultos mayores y propiciar también el encuentro intergeneracional, yo creo que también es algo importante. O de nosotras, o de las personas que tienen hijos, por ejemplo, lograr hacer actividades donde puedas ir con tu hijo y no tienes que estar pensando con quién se queda. Eh, Creo que eso, como la creatividad de hacer encuentros y la insistencia, la persistencia, ser cargante. Yo creo que finalmente eso es como algo importante, estar. A veces ni siquiera es hacer una gran cosa, una gran actividad que me demande mucha gestión, sino que es estar, en este caso, con el río, con los humedales y, y el trabajo hormiguita de ir
conversándolo con distintas gente, tocar corazoncitos, creo yo. Pero hay otros dos comentarios. Uno de Iván, que también iba en la línea de su primera pregunta, sobre cuál podría ser una estrategia alternativa para la protección y defensa de los ríos. Mi pregunta es Bueno, cómo eso. está muy ligada, creo yo, con... Oye, yo estoy hablando de mi experiencia nomás, pues, obviamente no. Eh, pero está muy ligada con la pregunta recién porque yo creo que primero es el accionar de la comunidad. Por ejemplo, pasa aquí que, que una de las agrupaciones nombraba dos más antiguas. Una es muy autogestionada y otra tiene una forma muy de vincularse con la institucionalidad. Y ellos han logrado firmar convenio con Ceremi y con la municipalidad para trabajar en cuestiones bastante concretas. Por ejemplo, la norma secundaria del río, ¿cierto? Que es algo que sería importante poder tener. Saber a quién le corresponde, porque la burocracia chilena, bueno, ustedes deben saber más que yo, pero esto de que al final es como tierra de nadie, por ejemplo, tú vas a hacer, había una quema de basura a CONAF, no porque es urbano, y vas a, no porque es urbano, no porque es rural, no es que del río para acá es de la DOH, pero de aquí para allá es de bienes nacionales, pero de aquí para allá la MUNI, entonces es todo complejo poder accionar y esa fractura institucional que es propia del modelo chileno, creo que ahí peleamos contra un súper rompecabezas, un monstruo grande, y estas acciones, me fui por la rama, pero estas acciones como colectivas de incidencia territorial, de incidencia política, al menos va quedando, porque a los políticos les interesan los votos. Si somos más personas insistiendo, más personas mandando oficios, denunciando por redes sociales, etcétera, etcétera, les empieza a importar, po. Antes no le importa tanto, po, porque ya sabemos que naturaleza y medio ambiente va como en la última lista de las prioridades, po. Entonces, ay, no sé por qué se me fue. Entonces, yo creo que esa denuncia constante y cotidiana es una forma de poder incidir y acuerdos concretos eh, y que sean visibilizados. Y que no sea solo una reunión, la foto, o bueno, recibió el Ceremi, sino que se genere el trabajo constante, pero para eso tiene que parte de la comunidad, no de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Eso. Uh -huh. Y el Y queda estar, pues. un... Ay, perdón, Daniela. No, perdón, no, que también era como vinculado con el comentario de abajo, que, que ese estar, pues me parece muy bonito que como que se reconozca eso, no solo todo en términos productivos igual, porque igual pasa que quienes estamos en organizaciones viene ese como que tengo que hacer y como que quiero transformar el mundo y quiero que, porque obviamente queremos estar mejor con el río, con los humedales, pero también tenemos ciertas capacidades nomás, pues no somos quienes toman las decisiones. Y desde como la potencia de lo cotidiano, por eso insistía en lo micropolítico, de estar, de conversar con el río, de hacerlo presente. Mm, mm. El Perfecto. agua siempre me recuerda que cuidar también es volver. Sí, la memoria del agüita. No sé si habrán más preguntas, comentarios. Eh, si no, para agradecerles también a cada uno de ustedes su participación, su presencia el día de hoy. También a Daniela, quien nos presentó hoy día esta gran experiencia. eh, y poder también dar cierre un poco a esta instancia. Agradecerles también eh, por estar, por hacer espacio para poder abrirse
a otros conocimientos de otros lugares también. Em, y eso, no sé si Daniela quieres dejar también ahí con algunas palabras. Sí, gracias por estar, gracias por participar. Creo que necesitamos ir tejiendo red. Ahí quedó mi contacto por si alguien después podemos seguir, quizás inventamos algo. Y creo que es súper necesario conocer eh, otras experiencias de otro territorio, inspirarnos en esas experiencias de otros territorios y compartirlas, pues ser generosos, generosas con esos conocimientos para poder vivir mejor y que los que vengan vivan mejor y, y en consideración con las distintas formas de vida. Así que como eso, como la invitación a esa práctica micropolítica a valorarla. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan Chao, que una estén bien, muy buena que tarde. descansen. Hasta Muchas Chao, luego. gracias. Excelente curso. Me encantó. Chao, chao, Muchas muchas gracias. gracias. Chao.